Una mujer vive sometida al control absoluto de su esposo, un hombre que frente al mundo aparenta ser encantador, pero que tras las puertas de su casa se revela como alguien violento y manipulador. Cuando por fin encuentra una oportunidad para escapar junto a sus hijas, todo se vuelve en su contra y se comienza a cuestionar su propia cordura. Ángela, que aparentemente lleva la vida perfecta al lado de sus hijas, tras regresar de su paseo se siente un poco mal. Gonzalo, su esposo, se enfada con ella y comienza a insultarla por pasársela leyendo en los paseos, algo del que sus hijas se dan cuenta a escondidas. Por la noche, mientras Ángela limpiaba, escucha en las noticias que aún sigue desaparecida la colega arquitecta de Gonzalo. Antes de que pueda procesarlo, su esposo apaga el televisor bruscamente y le ordena que se vaya a descansar. Ángela intenta despedirse con un beso, pero este la rechaza fríamente. Tras llevar a sus hijas al colegio, Ángela trata de evadir a Esther, su mejor amiga, a la que culpa por haber hecho una denuncia anónima contra Gonzalo, aduciendo que es un maltratador. Más tarde, Ángela va a visitar a su madre, una mujer mayor que sufre de esquizofrenia y quien está al cuidado constante de Maribel, quien se encarga de ver por ella. Al retornar a casa, Gonzalo llega de mal humor debido a que han abollado su coche tras ser tildado de maltratador. Ángela le vuelve a dejar claro que ella no puso la denuncia y que incluso hizo que lo quitaran. Esto irrita a Gonzalo, quien le pide que se calle. En una salida con un grupo de amigos, Ángela recibe la insistencia de Laura para que le realice el diseño de su casa, ya que también es arquitecta al igual que Gonzalo, pero tuvo que dejar su trabajo para dedicarse a su familia. Ángela, con mucho temor, se niega al pedido y en todo momento observa a Gonzalo, quien se muestra enfadado, y más aún cuando mencionan que Ángela es mucho mejor. Cuando vuelven a casa, Gonzalo desata su furia contra nuestra protagonista, dejándole claro que no puede volver a trabajar, ya que cuando lo hizo pasó algo terrible. A la mañana siguiente, tras dejar a sus hijas en el colegio, Ángela recibe flores de parte de Gonzalo para poder disculparse. El repartidor se presenta como Eduardo Silva y le menciona que es su antiguo compañero del instituto. Mientras intercambiaban un par de palabras, nuestra protagonista recibe la llamada de su esposo, por lo que no tiene de otra que despedirse de Eduardo. Días después, su amigo del instituto se contacta con Ángela ya que registró su número. Le envía constantes mensajes mientras que Gonzalo se encuentra en un viaje de trabajo. Al ser insistente, Eduardo la convence de ir a visitar un viejo lugar de su instituto. Ángela, tras pensarlo mucho, decide aceptar. Ambos pasan una tarde agradable hablando de los profesores y los lugares que eran muy frecuentes para los alumnos. Eduardo la lleva a casa de un amigo y mientras toman un poco de vino, este le revela que se ha dado cuenta de las marcas que tiene en el cuello. Ángela intenta justificarse, mencionando que Gonzalo a veces se la pasa mal y los maltratos solo han sucedido pocas veces. Eduardo se disculpa por entrometerse y solo le da un abrazo. La amistad rápidamente se convierte en algo más. Ángela se siente protegida y nuevamente amada. En una de sus salidas se malogra la moto de Eduardo y nuestra protagonista entra en pánico. Sin embargo, logra salir librada de la situación, haciéndole creer a su esposo que se estaba duchando. Tras llevarse ese susto, Ángela rompe todo vínculo con Eduardo, pero este se niega a desaparecer de su vida. Eduardo le revela que él no es ningún compañero del instituto, que todo lo que sabía de ella se lo contó Gonzalo porque este lo contrató para mandar la mejor vida, ya que está segura de que ella lo denunció. Ángela, ante esta revelación, entra en negación porque cree que su esposo no haría eso y le pide a Eduardo que la deje en paz. Al día siguiente, Ángela se despierta y descubre que sus hijas no están en casa. Desesperada, recorre cada rincón y al no encontrarlas entra en pánico. Dispuesta a denunciar su desaparición, llama a la policía, pero justo en ese momento entra la llamada de Gonzalo. Con tono calmado, él le recuerda que ya le había avisado que saldría a pescar con las niñas. Sin embargo, Ángela no recuerda nada de eso. La seguridad con la que él habla siembra en ella dudas de su cordura. Ángela culpa a Eduardo de ello, reprochándole que ahora vive con miedo después de lo que le contó. Ante esto, Eduardo le dice que él es una víctima más de su esposo, que este lo amenazó con arrebatarle un terreno para hacer una construcción. Ángela, sin querer escucharlo más, se marcha y Eduardo a gritos le pide que revise el teléfono, que algún registro debe haber del trato que hicieron en su contra.
Con todo lo que le está pasando, Ángela decide acercarse a Esther. Su mejor amiga le vuelve a negar que ella haya puesto la denuncia y esta vez Ángela le cree. Esther le pregunta si es cierto que Gonzalo la maltrata y nuestra protagonista lo niega rotundamente, aduciendo que su esposo tiene varios enemigos. Esther no tiene de otra que creerle y le deja claro que si en algún momento necesita ayuda, ella y su bufete de abogados están a su disposición. Nuestra protagonista, horas después, al ayudar a limpiar el barco a su esposo, se percata de una bufanda en el lugar. Gonzalo se lo quita aduciendo que le pertenece a Laura. Sin embargo, Ángela se queda con la inquietud y corrobora que esta prenda pertenece a la colega desaparecida de Gonzalo, por lo que ahora hará lo posible por investigar qué relación tenía su esposo con dicha mujer. Lamentablemente, Eduardo no tiene ninguna información relevante que la pueda ayudar. Nuestra protagonista sufre diferentes episodios que la hacen convencer de que su esposo pretende acabar con ella, además de seguir sufriendo maltratos. Una noche, tras salir de un evento, Eduardo los intercepta y los asalta. Este le entrega el celular robado de Gonzalo a Ángela, donde había un mensaje de voz de la chica desaparecida. Eduardo se gana nuevamente su confianza y le insiste para que vaya a la policía. Ángela así lo hace, pero sin embargo se encuentra ahí con su esposo, quien estaba haciendo la denuncia del robo. Ángela, asustada y con miedo a ser descubierta, opta por botar el teléfono. Una noche, Eduardo irrumpe en casa de nuestra protagonista para advertirle que no puede quedarse sola, ya que si lo hace, Gonzalo aprovechará ese momento para poder aniquilarla. Ángela, con mucho temor al saber que su esposo tendrá un viaje, opta por realizarse un corte para impedir que éste la deje sola, pero su plan no funciona. De regreso en un taxi, Ángela trata de volver a buscar el celular que tiró, sin embargo, ya no lo encuentra. Asustada, Ángela recurre a Eduardo. Este le ofrece refugio en la casa deshabitada de un amigo y promete reunirse con ella cuando termine las terapias de su hermana. En ese momento le llega un mensaje de voz a nuestra protagonista, donde Gonzalo le informa que canceló su viaje. Ángela teme que busque otra manera de eliminarla. Ante esto, Eduardo se ofrece a acabar con su esposo. Nuestra protagonista termina aceptando y arman toda una coartada. Cuando Ángela se encontraba en la playa con sus hijas, desiste de su decisión y le pide a Eduardo que no lo haga. Este le informa que no iba a ser posible tampoco, porque Gonzalo no acudió a la cita, haciendo que una vez más, Ángela tema por su vida porque su esposo puede estar sospechando. Desesperada, pacta encontrarse con Eduardo en la casa de su amigo. Cuando llega Ángela, se da con la sorpresa que Eduardo está sin vida. Asustada, trata de huir con sus hijas y en ese momento aparece Gonzalo. Ángela lo amenaza con un arpón para que no se le acerque. Todo el alboroto hace que se le escape un tiro. En ese momento llega la policía y Ángela es detenida por atentar contra la vida de su esposo y también el de sus hijas. Ángela quiere denunciar los maltratos que ha sufrido durante años, pero no tiene prueba de ello. Además que la policía le revela que no encontraron ningún cuerpo en el lugar. Por si fuera poco, le muestran cámaras de seguridad para que vea que ningún repartidor llamado Eduardo le entregó las flores. Que todo lo que está contando se asemeja a la historia de un libro que tiene guardado en su biblioteca, el cual está escrito por el autor Eduardo Silva, el mismo nombre del hombre que asegura que su esposo contrató para atentar contra su vida. Toda esta situación, sumado a lo que su esposo le contó a la policía, donde en una ocasión Ángela olvidó a sus bebés en el automóvil por resolver una emergencia laboral, provoca que nuestra protagonista sea encerrado en un psiquiátrico para recibir un tratamiento. Al ver hasta dónde ha llegado su situación y enfrentarse a un entorno que no se cree, Ángela comienza a dudar de su propia realidad. Poco a poco se convence de que Eduardo tal vez no fue real, sino una creación de su mente como respuesta al estrés y los constantes maltratos de su esposo. Con esa idea, decide enfocarse en su recuperación para poder volver a ver a sus hijas, entendiendo que negarse a tomar su medicación solo agrava su situación y la aleja aún más de ellas. Tras varios días, recibe la visita de Esther, quien no solo le brinda su apoyo incondicional, sino también se convierte en su abogada. Esther le cuenta que Maribel le confesó que fue ella quien puso la denuncia anónima contra Gonzalo, esto tras verla varias veces con marcas en el cuello y también en los brazos. Ahora más que nunca está dispuesta a no dejarla destruirse y le pide que se recupere lo más pronto porque sus hijas la necesitan. Al pasar varias semanas en el psiquiátrico y tras leer el libro que se asemeja a la historia que le contó a la policía, Ángela se convence de que Eduardo nunca existió, por lo que finalmente es dada de alta al haber seguido el tratamiento.
Esther pasa a recogerla y Ángela, antes de ser llevada a casa, le pide a su mejor amiga visitar todos los lugares que visitó con Eduardo, pues para ella es una manera de cerrar la fantasía que vivió. Esther complace a su amiga y la lleva a todos los lugares que recorrió. Cuando finalizan con la visita a su madre, su progenitora se percata de una quemadura que nuestra protagonista tenía en su pierna. Ángela, al recordar dónde se lo hizo, entra en cuenta que se quemó con la moto de Eduardo. Ahora que tiene una prueba en su propia piel de que el chico no fue producto de su imaginación, no va a detenerse hasta poder encontrarlo. Ángela junto a Esther deciden investigar a fondo. Llaman a cada taller mecánico cercano a la carretera, donde según recuerda Ángela que la moto de Eduardo se averió durante una de sus salidas. Ambas aferradas a la idea de encontrar alguna pista que confirme su existencia de Eduardo y los lleve hasta él. Finalmente consiguen el taller, que coincide con la fecha que Ángela menciona. Tras sobornar al mecánico, este le da el nombre verdadero del chico que nuestra protagonista conoció, Roberto Irigoyen. Sin entender aún por qué la engañó, Ángela consigue la dirección de su negocio para poder enfrentarlo. Al ver cara a cara a Roberto, nuestra protagonista reclama para saber qué es lo que pretendía. Este se hace loco y niega haberla visto en su vida. Esto deja desconcertada a Ángela, que no sabe lo que está pasando. Tras indagar más, nuestra protagonista descubre que un amigo de Gonzalo le dio la licencia al negocio de Roberto, que se encuentra con varias fallas deficientes. Es así como Ángela empieza a atar algunos cabos sueltos de que estos se conocen. Una noche, al visitar nuevamente el bar de Roberto, reprochándole que por su culpa va a perder a sus hijas, Ángela se percata de que Roberto tiene una pequeña embarcación donde está la defensa que le faltaba al barco que solía pasear con su esposo. Haciendo esta conexión, nuestra protagonista destapa que Gonzalo y Roberto sí se conocen, que cabe la posibilidad que su esposo lo contrató para hacerla quedar como una loca ante todos. Ángela no está dispuesta a perder a sus hijas y se enfrenta a un juicio con Gonzalo por su custodia. Todo esto con el respaldo de Esther y el ex esposo de ella, Ander, que también es abogado. Nuestra protagonista y su equipo consiguen reunir algunas pruebas que respaldan su historia, que existe un complot en su contra. Toda la información que demuestra que hay una conexión entre Roberto y su esposo la presentan ante el juzgado. Gonzalo niega todo, aunque en el fondo sabe que es verdad, que él ayudó al negocio de Roberto a cambio de que éste lo apoyara a pasar a su esposa por loca. Todo esto porque siempre creyó que ella lo denunció y arruinó su reputación. Además que no estaba dispuesto a perder su casa, su dinero y mucho menos a sus hijas. Tras varias sesiones, Gonzalo consigue convencer al juez. Demuestra que Ángela es inestable y que posiblemente herede la enfermedad mental de su madre, a pesar de que las pruebas demuestren lo contrario. Finalmente, Gonzalo consigue ganar la custodia de sus hijas. Dispuesta a no darse por vencida, Ángela descubre que su esposo robó sus diarios y es por eso que Roberto sabía muchas cosas de su instituto. Con esta información enfrenta a Roberto y lo convence de que lo ayude a tenderle una trampa a Gonzalo si no quiere que denuncie su negocio, el cual no cumple con los protocolos contra incendio. Roberto, sin tener de otra, lo hace y llama a Gonzalo a su establecimiento como Ángela se lo pidió. En ese momento, nuestra protagonista se enfrenta a su esposo. Como era de esperarse, Gonzalo desata toda su ira al verla, revelando una vez más la verdadera naturaleza de su abuso. Todo este suceso es transmitido en la reunión de padres de familia del colegio, para que así nadie pueda dudar del testimonio de Ángela, quien queda al borde de la muerte. Finalmente, Gonzalo es arrestado y también encarcelado. Ángela, mientras se recupera, recibe la visita de Roberto, quien trata de disculparse por el daño que le hizo. Para Ángela, eso es imposible, y solo le aconseja que arregle los defectos de su negocio, porque podrían perder la vida personas inocentes. Tras ser dada de alta y recuperar a sus hijas, nuestra protagonista se reúne con su madre para pasar sus días. Semanas después, al saber que Roberto no hizo ningún arreglo en su negocio y que es un peligro inminente, junto a Esther deciden incendiarlo para evitar una desgracia. Ahora Ángela ha vuelto a trabajar. Gracias a las personas que la aman, ha entendido que nadie merece vivir con miedo en el lugar donde debería sentirse a salvo. Sus hijas le dieron la fuerza para romper sus cadenas, alzar la voz y reconstruirse pedazo a pedazo. Y así finaliza esta historia.
Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta nueva serie. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.